Thomas Degen con viento de cara, efectivamente. Sí, mejor eso endurece protección. mucho a la fuga, sobre todo. Bueno, en unos segundos vamos a dejarlo aquí en Teledeporte ya y estaremos con todos ustedes en la 1 para vivir este emocionante final de esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Saludamos a partir de este momento a los espectadores en la 1, 42 kilómetros para el final con Darío Cataldo y Thomas Degen en cabeza de carrera, como pueden ver, con 8 minutos de ventaja con respecto a un pelotón en el que están pasando cosas. La verdad es que aún no sabemos explicar muy bien qué, pero están pasando cosas, ¿no? Ahí tienen, ha habido un acelerón claro de Euskaltel. Primero, cuando ha entrado Mikel Landa, se ha estirado muchísimo el grupo y viendo que Joaquim iba muy atrás en el pelotón, pues le han dado más continuidad, ¿no? En este momento yo creo que es imposible saber qué pasa, ¿no? Es decir, ya hemos comentado ahora en Teledeporte pues las dos opciones. Evidentemente, o no se está encontrando bien o está jugando también él un poco con la carrera. Y hace muy poquito hemos visto una imagen, ahí lo tienen, de Contador, que se retrasaba, iba del tercero o el cuarto en la fila y se retrasaba hasta ahí, hasta esa posición, para estar cerquita de los corredores del conjunto Katusha. Bueno, todo esto es un poquito de ir poniendo sal, ¿no? Y pimienta a una etapa que de por sí yo creo que va a ser espectacular. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ir condimentando, ¿no?, esta grandísima etapa, para mí la etapa reina de esta Vuelta a España, con ese puerto de San Lorenzo que han superado. Ahora la Cobertoria, un puerto durísimo de 8 kilómetros, rampas del 14, del 13 y sobre todo en esa zona en la cual están ya los escapados prácticamente terminando esta ascensión, pero donde también está el pelotón. Puerto durísimo y que sobre todo, bueno, pues esa aceleración que Euskaltel está buscando para echar abajo un poquito o reducir notablemente la diferencia de los escapados. Pensamos siempre que en esa intención de que Igor Antón luche la victoria de etapa, pero bueno, ha descubierto una situación un poquito, primero de sorpresa, ver cómo se quedaban muchísimos corredores y que en esa parte trasera estaba Joaquín. También Juan Carlos, que va desde nuestra moto, nos decía que pega el viento, ese viento de cara que veremos más adelante con alguna bandera. Y entonces también es verdad que es más fácil buscar una protección mayor, ¿no?, con un mayor número de corredores por delante. Pero bueno, está viendo eso, pues esa salsa, ¿no?, que se está preparando para lo que será luego desenlace final, esa ascensión a Pajares, el añadido de Brañilín y sobre todo el extra añadido de los 3 últimos kilómetros del Cuito Negro con rampas francamente duras. Así que una jornada de nuevo importante y donde todo lo que a lo mejor no ha pasado estos días atrás de etapas de montaña, hoy pueda pasar en esos especialmente 3 últimos kilómetros. Vamos con Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos. Pues aquí estamos en esta parte trasera del pelotón de los principales. Curiosamente, parte trasera en la que están los 3 primeros de la clasificación general. Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez y Alberto Contador, que es el tercero por la cola en este pelotón principal, que va estiradísimo, tirado por un hombre del equipo Euskaltel Euskadi, con corredores de Saxo Bank, los compañeros de Alberto Contador por delante, el líder por detrás, como decís vosotros, condimentando, y la salsa que empieza a hacer chup chup. Ya falta poco para coronar este alto de la Cobertoria, pero desde luego se espera lo mejor de este guiso de la que dice Pedro Delgado, que es la etapa reina. Coincido absolutamente con él y la verdad, a ver cuando hablemos con ellos al final de la etapa, qué es lo que nos cuentan todos estos movimientos. Alguno dice, mira, ciclismo a la antigua. No sé si ciclismo a la antigua, pero de hoy día, que de momento está siendo muy divertida en una jornada que, como decimos, volvían a arrancar a toda velocidad los corredores, haciendo 46 kilómetros en la primera hora, y ha sido después del primer puerto de la jornada, el más fácil, el de Tercera, la Cabruñana, cuando se formaba la escapada de 2 corredores, Tomás Degen y Darío Cataldo, que han llegado a tener un cuarto de hora de ventaja. El alto de San Lorenzo se ha subido con calma, con los Saxo Bank ya adelante, pero este alto de la Cobertoria con un ritmo muy diferente, que ha roto el pelotón rápidamente en 1000 pedazos, y son muchísimos los corredores que hoy van a llegar con una minutada perdida. Y nada, con este súper interrogante abierto de a qué juegan Alberto Contador y Joaquim Rodríguez, sobre todo con un Alejandro Valverde de momento ahí más calladito, más quieto. Y si sigue abriendo gente, hemos visto ahí a Metz, que estaba sufriendo, creo que era Román Sicar. Y ahí observen, como de nuevo se está cortando un grupito de corredores ahí en la parte trasera, y se está quedando Dani Navarro, Se está quedando Dani Navarro. Moreno, Dani Moreno. Perdón, Dani Moreno. Con Menchov, ahí cerran el grupo ya. Y Alberto Contador, que se va para adelante. Sí, bueno, él va progresando ahora y llega hasta allí, pero...
Se está quedando sin equipo, que es otra cosa que no le estaba sucediendo. Yo creo que le queda por delante a Losada, ¿eh? Sí, Losada iba Corredor catalán. como 5 o 6 puestos por Pero delante. ahí está Metz, también, que está empezando a sufrir el ritmo de esta ascensión. Hoy la etapa que recorre buena parte del Parque Natural de las Ubiñas, la Mesa, en la zona sobre todo posterior al Alto de San Lorenzo, una reserva declarada reserva natural de la biosfera, reserva mundial de la biosfera, en julio de este 2012. Estos que han coronado ya y están en el descenso de este puerto de la Cobertoria. Fíjate que lo han arreglado también, ¿eh? Porque esta parte estaba mal. Hace tiempo ya que lo han arreglado. No, sí, estaba arreglado. Yo creo que ya... No, pero la última vez que subimos la etapa aquella de Vinokurov estaba muy mal toda esta zona. Ah, es verdad. El año ese de Vinokurov... Sí, pero yo creo que ya los otros años que se ha pasado por aquí, o vamos, está arreglado. Además se ve que desde hace tiempo. Pero ahí vuelven, ¿eh? Menchov y Dani Moreno intentando entrar de nuevo en este grupo. Yo creo que también es Nairo Quintana. Ah, no, es Cardoso, perdón, el corredor de Caja Rural. Es cierto que quiero aprovechar también para felicitar a todos nuestros compañeros del Departamento de Medios y de esta transmisión, que este año nos están facilitando muchísimo las cosas, ¿eh? Con una calidad fantástica, para que podamos seguir esta Vuelta Ciclista a España. Si Menchov está ahí, que sí que no, ¿eh? Está Quintana. Estamos viendo a Bakenans también, que empieza a sufrir. No, es que yo no sé si es ponerle presión, ¿no? Ahí a Joaquim. Yo creo que sí. O sea, y todo esto, el espectáculo es mejor. Insisto, yo creo que Joaquim puede, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto, esa imagen de picardía, que es un hombre bromista, con mucha chispa, ¿no? Joaquim Rodríguez, pues yo creo que es lo que está buscando esa situación. Ahí parece que se abre a otro más, Gerdeman, otro que le adelantan y bueno, simplemente es algo lógico, ¿no? Entre los rivales que estén cerca, ¿no? Estén delante, lo habitual, que estén detrás hoy es inhabitual, pero que está dando una emoción, ¿no? A esta ascensión de la cobertoria en la parte final. Juan Carlos. En la curva anterior a izquierda que ha hecho el pelotón de los principales, cuando desde la moto Perdona, de Juan Carlos, From está también, yo creo que en una pequeña crisis, ¿eh? Fíjense ahí cómo está acelerándole a algunos corredores, ha bajado o ha subido algún diente en los piñones, y ahí se está cortando, también el corredor británico del conjunto Sky. Bueno, sí que es sorprendente lo que estamos viendo en esta ascensión a la cobertoria. Ahí ve Gorantón ahora, que va progresando ahí para no perder comba en este primer grupo. Yo creo que Chris Froome ha visto que también hay mucho detrás y dice, aquí me está dando un poquito el aire más de la cuenta, y bueno, ese corte, ¿no? Sobre todo porque uno quiere guardar fuerzas, y sobre todo en este tramo que sí que pegaba fuerte el viento. Vamos a ver ahí, a ver cómo... Ahí se ha ido un corte. Claro, se está yendo un corte, ¿eh? Y Froome ahí se ha quedado completamente ahora a ver quién lo tapa. Pero bueno, ahora le está entrando el viento a él. Estamos viendo también a los corredores, a Marc de Klerk, este corredor del conjunto Lotto Belisol, que va pasando ahí y está buscando un poco de refugio. El corredor del conjunto Sky. Bueno, pues se han quedado 2, 4, 6, 8, 9. Y ese juego, ¿no?, que se están llevando ahora entre Joaquim pero mira, otros y Alberto que Contador. se abren. Aquí además, al final todo se queda despistado. Dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Se van a quedar todos los mejores de la general? A ver si el quinto tiene opción, ¿no? Ahí Valverde parece que está reaccionando y arrastrando a Joaquim, a Joaquim y a Alberto. Bueno, qué emocionante, ¿eh? Se está poniendo la carrera, Pedro, con todo este teatro, ¿no?, que parece que se ha organizado. Ahí va Alberto, que ahora parece que quiere progresar con rapidez hacia las posiciones de cabeza y está intentando ahora por la parte interior. Alejandro, que quiere seguir también el ritmo del corredor madrileño del conjunto Saxo Bank, y Joaquim, que también busca la protección ahí por la parte interior para seguir ganando posiciones en este grupo. Me parece que el viento es un poquito más flojo en esta zona, las banderas ahí no se mueven tanto, y ahí están coronando ya los corredores del conjunto Saxo Bank, y ahí Sergio Henao probablemente no se habrá dado cuenta. Lo que pasa es que, bueno, con los pinganillos siempre se da cualquier información a los corredores. Ya, lo que está claro es que ahora ya queda muy poquito para llegar arriba, o para el grupo que viene por detrás. Ahí están Quintana y Igor Antón pasando, y con pocos segundos va a pasar el grupo que persigue ahí con From, ahí lo tenemos, y en la parte trasera ahí con Alberto Contador, con Alejandro Valverde y con Joaquim Rodríguez.
pues vamos a ir sacando conclusiones, pero todo esto es bueno. Yo no creo que vaya tan mal Joaquín, simplemente que metiéndome yo en su pellejo, creo que eso. Tapia, ese momento, hay una aceleración muy fuerte y tú dices, bueno, aquí voy bien, tengo piernas para recuperar. ¿Para qué voy a gastar ahora un esfuerzo extra en ganar posiciones cuando seguramente que a lo mejor lo necesite más adelante? Y bueno, pues ha provocado que, bueno, si Sasso Van estaba dejando hacer principalmente a Euskaltel esa labor de reducción de distancias, pero la aparición de Mikel Nieve ha hecho que algunas caretas se descubriesen y bueno, pues y otras que quieren descubrirse. Mikel Landa, perdón, gracias Juan Carlos. Aquí yo meto a corredores. Aquí entre Dani Moreno, Dani Navarro, Mikel Landa, Mikel Nieve, Mikel Astarloza. Se nos juntan los nombres. Y los dos Mikel directores claro. de Caja Rural. Se cruzan ahí los apellidos. Bueno, pues mejor. A mí me ha dado, bueno, yo creo que también es verdad. Iba a decir que me daba lástima que el puerto de San Lorenzo se haya desperdiciado un poco deportivamente, ¿no? Pero claro, es que son muchos esfuerzos, la etapa es larga, es muy dura y al final subes esos primeros puertos con un puntito de pausa, ¿no? Sin que haya mucha batalla. Y bueno, la verdad es que esa situación que hemos vivido en la cobertoria está ayudando sobre todo a lanzar la carrera y lanzarla francamente fuerte. Una bajada rapidísima, ya que bueno, este puerto por las dos vertientes es francamente duro. En Pola de Lena lo que es la cabeza de carrera y esto es bueno, buscando ahora esa diferencia, ¿no? La máxima diferencia que les dé alguna garantía de poder conseguir esa victoria de etapa. Pero la cosa se está poniendo muy seria. Hay algunos que tratan de reagrupar, algunos que han perdido unos metros y ven cerca a ese pelotón y cómo tratarán de acelerar lo máximo posible. Yo la bajada que recordaba era tremenda, ¿eh? La verdad es que ahora ya con el asfalto cambiado, ahora, pues... las dos vertientes han quitado curvas, se han hecho más rectas, por lo tanto ha ganado en pendiente. Progreso. No, pero ha ganado en pendiente el puerto, ha perdido longitud y bueno, también ha ganado en seguridad para los propios conductores, ciclistas o automovilistas o gente que circule allí, porque bueno, a quitar curvas que algunas eran francamente peligrosas, como se recuerda a veces en esta historia de la Vuelta a España, del descenso de la cobertoria. Bueno, pues es una bajada rápida y que donde es difícil recortar distancias. Si acaso si estás cerca poder entrar en ese pelotón, pero no hay pericia, ¿no? Como hubo muchos años en este puerto para, bueno, ganar puestos o posiciones en el pelotón o poder atacar. Ahí ven Pedro, una vaca que andaba un poquito suelta que la han metido. Entra un grupito grande. Entra un grupito grande, entre ellos Dani Moreno, Denis Menchov, Beñat Inchausti y Javi Moreno. Ahí estamos viéndolo. Ahí tienen el paso por el puerto con Thomas de Gendt, Darío Cataldo y finalmente el trabajo de Clark, que ha sido baldío, que ha llegado ya por detrás con ese altísimo ritmo el pelotón con Paulinho, Jesús Hernández y Rafa Majka encabezando el grupo. Se estaban juntando, ¿verdad? Ahora, Juan Carlos, todos los grupos ya en este descenso. Exacto, había un grupo de corredores que habían quedado cortados en los últimos metros de ascensión a este alto de la cobertoria, como esos dos ayudantes de lujo que deberían serlo para Joaquín Rodríguez, especialmente Dani Moreno, pero también hoy parece que encontrarse mejor el ruso Denis Menchov, ese hombre ganador de 2 vueltas ciclistas a España. También estaba entrando aquí Beñat Inchausti, así como otro hombre que puede tener un papel importante, Javi Moreno, el corredor del equipo Movistar, más Thiago Machado, el corredor portugués, que están contactando aquí en esta parte de descenso, donde a pesar de ir a una velocidad altísima, estamos yendo en algunos momentos picando casi los 100 kilómetros por hora en un descenso, como decís vosotros, con un asfalto mucho mejor que antes. Pues hay corredores que incluso aquí en estos tramos sueltan en algún momento una de las manos para seguir alimentándose. Lo que decís siempre es algo que no hay que perder de vista y son muchos los corredores que están aprovechando para ingerir esas barras energéticas. Sí, es importante, ¿no? Sí, pero es un día que bueno, va a haber mucho desgaste, de hecho lo está viendo ahora mismo y hay que reponer sobre todo esas barras energéticas o geles muy ricos en
en glucosa para reponer enseguida energía a los músculos que delante porque van a fuga y detrás con el ritmo que se está viviendo están muy necesitados todos los corredores. Y ahí saben, como siempre, que pueden votar al premio de la combatividad en esas 3 opciones que les ofrecíamos y que cada día a uno de los que votan le regalamos un maillot rojo de líder de esta Vuelta Ciclista a España 2012. Ahí estamos viendo cómo va llegando ya todo el grupo también. Pero bueno, ahora sí que nos ha generado esa expectativa, ¿no? Ya de ver el inicio de Pajares, que es un puerto que tiene muy buena carretera. La verdad es que tiene rampas muy duras y donde el ritmo constante sí que machaca, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que además lo que pasa es que algunos equipos han perdido ya bastantes integrantes, digo por Euskaltel, pero sí que ahora en este terreno que van los escapados entre Pola de Lena y Campomanes, donde poquito a poco, luego poquito después ya va a empezar el puerto, ahí faltaría hombres, ¿no? Pero vamos a ver si alguno se sacrifica y consiguen dar otro mordisco a esa diferencia. Coronaron con 7 minutos y medio y más o menos están calcando el descenso tanto el pelotón como los escapados, pero sobre todo decíamos anteriormente por Teledeporte que para los fugados pensar en una opción de victoria que tendría que estar su ventaja a pie de puerto entre 4 o 5 minutos, ¿no? Siempre con el respeto que hay que tener, ¿no? En los 3 últimos kilómetros, porque ahí puede desaparecer la diferencia por ensalmo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre ahora en ese tramo llano que hay entre puerto y puerto, porque si la diferencia se baja ya 2-3 minutos, lógicamente la victoria de la etapa va a estar en los hombres de la general y por lo tanto esa bonificación que está ayudando a Joaquín Rodríguez a ser el líder de la carrera. 7 kilómetros ahora para el final. Bueno, comentaba de Campomanes, el puente de los Fierros, donde realmente comienza este puerto de Pajares. Pelotón ya que está terminando el último tramo del descenso de la cobertoria. Ahora dentro de poquito un giro a la derecha que les llevará a esa zona de falsos llanos hacia Campomanes y luego a ese puente de los Fierros donde realmente ya sí que empieza ahí el puerto. Aunque antes han tenido que subir un par de repechos que uno ya tiene la sensación que estás realmente subiendo Pajares. Fíjate, hay 90 por hora casi la velocidad que lleva el pelotón en ese momento. Hay un pequeño repecho por el que están pasando ahora. Luego ya, aquí la carretera siempre picando un poquito hacia arriba, ¿no, Pedro? Hasta llegar a la zona de va salpicada con muchos repechos. Al principio por una carretera como van ahora los escapados se ve que es estrechita. Y bueno, pues sobre todo porque se respeta lo que fue entonces ese desdoblamiento de la Nacional a autovía, ¿no? Y entonces van por una carretera paralela, más estrechita y que va plagada de repechos y que algunos realmente de estos que, como me gusta decir a mí, te cantan las piernas por soleares, o sea, se te ponen las piernas ahí como de cartón piedra debido a la dureza del repecho y que también se ha perdido un poquito tono muscular. Aquí acaba el descenso de la cobertoria. Está entrando en Pola de Lena, efectivamente, el pelotón. Mucho público también aplaudiendo el paso de los ciclistas, como van a hacer en los últimos kilómetros de esta preciosa etapa. Como ha aclarado al día, abierto, estaba un poquito más nublado por la mañana, pero la verdad es que al final va a ser un espectáculo fantástico para todos. La verdad es que todo esto recuerda mucho a aquella cronoescalada que ha hecho el Giro, no en etapa en línea, porque el año que lo intentaron en línea, que fue en 2006, ¿no? Yo creo que fue el último Giro que estuvimos nosotros en la estación de esquí, aquella que acababa arriba, que no pudieron subir por culpa de las malas condiciones meteorológicas. Pero es verdad que ver el paso de los Tiresillas tan cerca, la cafetería de la estación de esquí, te lleva mucho, ¿no? a esa zona de los Dolomitas, donde ha intentado también el Giro de Italia hacer algún final en zonas ya de pistas de esquí, como es esto. Y sobre todo un día como hoy las vistas son espectaculares, o sea, ves gran parte de ese puerto de Pajares. Aquí está la parte industrial de esta ciudad de Pola de Lena, como gusta decir a los... Como es normal en el descenso, el pelotón que no le ha quitado prácticamente nada a los escapados. 7:20 les indican ahora.
Sí, pero bueno. Mira, y esto qué siempre bien, se qué agradece, bonito. ¿no? Qué bonito, hay un Pola de Elena. Sí, sí, hace mucha ilusión ver estas cosas. La verdad es que este año yo de verdad que estamos encantados con las ganas y ese recuperar la afición, ¿no? En la vuelta y sobre todo la cantidad de gente que va en bici, Pedro, que eso sí que es lo que crea el ambientillo, ¿no? En los finales de etapa. Muy bien para la gente ahí en Pola de Elena con esa bicicleta que se han marcado. Sí, sobre todo, bueno. Aquí también vamos a proponer una idea. Igual que estamos diciendo otras veces que nos gustaría que el organizador buscase ese maillot blanco, ¿no? Del mayor joven. Aquí no vamos a parar hasta que lo Esto vamos a ser pesados joven, con Javier Guillén. Y luego hay otra cosa. Debíamos también promocionar una especie de concurso de a ver quién hace la cosa más original y que luego se les pudiese dar un premio, ¿no? Normalmente, o asociaciones o gente que haga cositas de estas, que es tan típico en el Tour de Francia y que aquí pocas veces lo hemos visto, como ahora mismo. Luis Ángel Mate, que parece que... Y Maxime Bouet, ya están viendo los carteles ya que indican esta primera parte que aún no es considerada puerto por la organización de la carrera. Aquí ya han dejado lo que era lo que es la autovía que les mete a la meseta desde Asturias. Aquí ya van en esa zona buscando Campomanes y aquí ya la carretera es mucho más ancha. Y aquí en esta carretera es donde sí que el pelotón puede ir muy rápido. Pedro. ¿Sí, Juan Carlos? Momento de calma en el pelotón de los principales. Incluso Alberto Contador se había descolgado, ya vuelve a ese grupo. Momento que han aprovechado algunos corredores, los veo a lo lejos, un Astana, un Omega Pharma Quick Step y creo que un Radio Shack para saltar de este grupo. Bueno, pues sería una pena que se pare demasiado el pelotón, pero claro, yo creo que también los equipos tienen que reformar o recomponer un poquito la situación de carrera y gente que viene detrás que a lo mejor no van muy lejos para hacer ese trabajo de esfuerzo y final y hacer esa aproximación al puerto de Pajares. Pero yo creo que hay dos y luego me parece que hay otro corredor ahí entre medias. Juan Yo Carlos, es que no llego a verlo, estoy lejos. Tú vas detrás del pelotón, ¿no? Sí. Vale. Sí, Gerdeman ahí, que había sufrido ya en la parte anterior o en la parte final del puerto. Estos han saltado. Y de ver, Kevin de Ver. ¿Pero han saltado o están cazando? No, yo creo que eso Supongo que han saltado, sí, los que yo relataba. Sí. Ahí está Nairo Quintana también metido en el grupo. Y ahí está llegando también hasta ellos Andrei Seitz, el corredor del conjunto Astana. Seitz, De Ver y Gerdeman. Un trío ahí en contraataque que se forma, lógicamente, con la presencia de Ver para intentar manejar lo mejor posible, ¿no? Las opciones que pueda tener su hombre que marcha por delante, Dario Cataldo. El problema de Cataldo es que lleva un rival muy duro, lleva un rival muy duro en la fuga, Pues insisto que es un corredor que está haciendo grandes cosas en esta vuelta y llega Bakelands también y ha cogido una muy buena fuga, pero claro, te encuentras con un tío como Thomas de Genn ahí y como mínimo preocupado tienes que estar, ¿no? Preocupado. Primero, más que por tu rival, por saber que viene detrás. Y realmente las diferencias han bajado. Y aunque el pelotón ha bajado un poquito el ritmo, digo, el pelotón de los elegidos, de los más fuertes, estos ataques va a animar a que la carrera no llegue ese parón que muchas veces sobrellega, ¿no? En ese momento que decía yo que recomponer un poquito la carrera, los directores, sus equipos, sus corredores, a ver por dónde andan, ¿no? Y eso va a dar un puntito más de ritmo a la carrera y que la diferencia de los escapados no crezca, al menos al de puerto. No, pero ahí les están dejando hacer mucho, Yo creo que va a haber ahí un poquito más de movimiento, pero ahí se ve claro el hueco que han abierto. Le han entrado dudas, ¿no? Y no está poniendo tampoco... No, mira, yo creo que ahí ya está progresando ya uno o dos, se van a poner a tirar. Sí. Yo creo que eso, estaban esperando a que llegasen de atrás, pues a lo mejor a Mechurruca, entre otros, para, bueno, seguir esa labor de zapa, de dejar, de no permitir que la escapada se vaya muy lejos. Ahí está. Yo creo que Sicard. Sicard, sí, Román Sicard, ahora el hombre que está trabajando. Bueno, para él es importante, para el francés, ya saben que campeón del mundo, ganador del Tour del Porvenir, campeón del mundo sub-23. Después una lesión en la rodilla la ha tenido un poquito en la estaca, ahí muy parado y que, bueno, ahora mismo comenzaba esta Vuelta a España, su primera gran vuelta en el campo profesional con dudas, ¿no?
verte ahí entre los mejores o en un grupo de los elegidos, seguro que te da ese puntito de confianza que se necesita. Pedro. Juan Carlos. Pues el hecho de que esté tirando Romain Sicard ratifica un poco esa idea vuestra que decíais, este parón en el pelotón para dejar entrar a algunos de los corredores que habían perdido unos pocos segundos en la cima de la cobertoria. Entre los que habían entrado hacía nada, muy pocos segundos en el pelotón, estaba el propio Romain Sicard, también el corredor del equipo BMC, Mauro Sant'Ambrogio, o el que fue el primer líder de esta Vuelta Ciclista a España, Jonathan Castroviejo. Pues llegar y ponerse a trabajar, ratificando lo que habíais dicho vosotros, y ya han llegado hasta aquí todos los coches de los primeros directores de equipo que habían perdido contacto con el pelotón en la parte final de la ascensión a la cobertoria. Pues ahora se ha reorganizado todo, ya está todo estabilizado, y a partir de ahora es donde yo creo que va a empezar a verse la parte final, ahora sí, de esta etapa. Los de cabeza que han pasado ya por Campomanes, a donde se está acercando también el pelotón ahora, y veíamos al director del conjunto Vacan Soleil que charlaba con su corredor, con Thomas de Gendt, viendo que efectivamente es una buena oportunidad para ellos de cara a intentar conseguir el triunfo en esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Que estarán escuchando, come algo, para recordar al compañero, ¿no? Que no se olvide que luego el tío del mazo, aunque no tengas que ser un corredor que dispute la general, pero evitar que esta dura ascensión sea demasiado, o sea excesiva para las piernas de los ciclistas. Es que a veces me ha gustado ese mensaje. Come algo. ¿no? También veíamos a Contador que tomaba un gel, como le indicaba Rafa Macca que entrara justo por detrás de él en la fila. Esta es Juanjo, ¿no? El que va ahora detrás. Juanjo Roz, el que va ahí colaborando también con Romain Sicard. Dos corredores que sí que se van a desgastar duro en este terreno, que saben que su etapa va a acabar a pie de puerto. Sí, pero también saben que luego la etapa para ellos acaba al final, ¿no? Y en ese aspecto hay que tener trabajo, energía, ¿no? Sí. Pero ahí el ritmo será otro. 7:26 la diferencia. Bueno, les quedan a los de cabeza, nada, 1 kilómetro y poco, para llegar ya, ahora sí, a los 19.500, donde arranca el puerto. La ascensión en la zona de Puente de los Fierros, la ascensión a Pajares. Ahí ese gesto más aún, el corredor del conjunto Euskaltel, Romain Sicard, va buscando ahí el puntito justo para que la cadencia sea buena, pero que avance en cada metro el máximo posible. Buen ritmo también de momento en los de cabeza. Vean cómo se ha reestructurado también el conjunto Saxo, también los corredores del conjunto Sky, que van agrupándose. Y ahí pasan 8:14 en el sprint por Campomanes. Bueno, la verdad es que yo creo que la carrera la van a tener los de delante, Pedro. 8 minutos, poco más les van a bajar ahora. Yo creo que la etapa está adelante, ¿no? La victoria. Depende de my friend. ¿Desde quién? De mi amigo. No, de mi amigo del tío. Ah. de Hammerman. Hammerman. Sí, porque, bueno, yo insisto, o sea, puede... Es que 1 minuto de ventaja en esos 3 últimos kilómetros no es nada. O sea, dependerá de sus fuerzas, cómo han dosificado. Thomas de Gendt tiene ese motor, como ya lo ha demostrado muchas veces, pero también te viene el momento de crisis y te da igual, te llames Thomas de Gendt o Alberto Contador o Perico de los Palotes, ¿no? Te da y te da. Así que es la situación complicada, ¿no? Cuando te metes en esta aventura de fugas casi en solitario. Pero bueno, tiene ese motor y ya lo ha demostrado otras veces, así que habrá que ver cómo negocian las diferencias. 20 kilómetros para la línea de meta. Y ahí enseguida van a ver la pancarta ya del inicio. Ahí la tienen, de este puerto de montaña, este último puerto de montaña de este tríptico que hemos vivido en estos últimos 3 días aquí en la Vuelta Ciclista a España. Orden con De Gendt y Cataldo en cabeza, con unos 8 minutos de ventaja respecto al pelotón y algo más de 7 respecto a ese grupito que se han formado ahora en zona intermedia. Ahí
Ahí están viendo precisamente ese grupo que comentábamos, con Zeitz, con Mate, con Gerdeman, con Bakelans, el corredor del conjunto Radio Shack. Está ahí también Kevin De Bert y Buet, el corredor del conjunto AG2R. Ahí pasando todos ahora intentando recortar algo de diferencia. Y bueno, aunque las referencias parecen indicar, ¿no?, que la carrera está aquí delante en lo que se refiere a la victoria de etapa, justo cuando están comenzando ya las primeras rampas del puerto. Pedro dice que en estos finales hay que ser muy prudente, que se puede llegar a perder un mundo en los 3 kilómetros que son la parte ya de pistas de esquí hasta la ascensión aquí al Cuitu Negru. Ahí ven casi 20 kilómetros de ascensión. Por lo tanto, más de una hora o una hora de ascensión para los mejores, pero yo creo que se va a ir un poquito de la hora. Y ahí, bueno, pues sí es verdad que puedes empezar con 7 minutos de ventaja u 8 y dices, no, tengo margen, pero al final las últimas rampas de lo que es en sí de la carretera del puerto de Pajares ya son durísimas, del 17%. Vas a tener un pequeño descansito, pero luego hasta que llegas a Brañilín dices, bueno, ahí puedo manejar los tiempos, ¿no?, de pérdida. Pero claro, los 3 últimos kilómetros, 1 o 2 minutos, no puede ser nada si realmente, como vamos a ver todos y disfrutar seguro, va a ser una auténtica pared, y con el desgaste que están haciendo los dos escapados, a lo mejor Pedro, no es suficiente ventaja ni siquiera esos 2 minutos. Juan Carlos. Nos acercamos a Valerio Piva, director del equipo Katyusha. Valerio, en la cobertoria hemos visto a Joaquín Purito Rodríguez muy retrasado. ¿Tienen che preoccuparsi los seguidores de Purito e di Katyusha o no? Ma io penso, ho parlato con lui, mi ha detto che sta bene, quindi era in una posizione dove poteva comunque controllare la situazione, nessun problema in questo momento. Una partita di ajedrez. Ma vediamo, sicuramente oggi chi vince vince anche la Vuelta, perché oggi è il giorno della verità, quindi lui sta bene, ha delle buone sensazioni, vediamo l'arrivo. Gracias. Prego. Bueno, pues lo habéis sí, oído. sí, que dice Valerio Piva, que ha hablado con Joaquín, que nos va a decir, claro, Exacto, aunque estuviera exacto, mal, decir. que está bien. Hombre, puede haber tenemos dicho, que creerle, va pero muerto, no puede va decir otra muerto. cosa. Tenemos que creerle, pero tampoco es de una fidelidad absoluta, ¿no? Bueno, pues como siempre hay gente para todo. Ya algunos nos dice por qué Contador se ha ido a buscar a la qué? rueda de Joaquín Rodríguez. Contador quiere que le quite el aire puro. El aire puro, el aire puro. Ya, Ah, sí. Bueno, Lo había entendido, pero... aquí un chiste de Enrique que nos envía para disfrutar, que tanto me reclaman chistes, pues bueno, este que es de mi nivel. Bueno, y lo que estamos viendo también, Pedro, es que castigo, desde el puerto anterior, ahora aquí en el llano, también los hombres de Euskaltel que no paran, están cazando ya, como pueden ver, a estos 6 corredores que se habían colocado ahí en zona intermedia, y todos lo que comentábamos, ¿no? El caldo va haciendo chup chup y va a acabar de hervir, ¿no?, cuando comience de verdad esta ascensión al puerto de Pajares. Pedro hace mucho tiempo que reclama subidas sostenidas, no tantos cambios de ritmo y subidas duras sostenidas. Yo creo que este Carlos. es un puerto muy bueno para intentar hacer eso. Juan Carlos. Ahora nos acercamos al coche del equipo de Euskaltel para hablar con Álvaro González de Galdeano, su primer director. Álvaro, volvéis a estar un poco atrapados por la situación de carrera. Muchos minutos de ventaja los dos que van por delante. Seguís trabajando. Quizá primero la idea era intentar ganar la etapa y ahora a lo mejor la distancia es muy grande y lo que buscáis es que gane plazas en la general Igor Antón. Hombre, va todo unido. Lo que pasa es que sí que es verdad que ruedan muy fuerte. Y bueno, hemos tenido que comprometernos con la etapa porque creemos que es una oportunidad más para nosotros, pero es verdad que estos días Igor no ha demostrado estar con los primeros y es difícil ganar, lo sabemos desde salida. El tema es que lo que queremos es que yo creo que hoy es el típico día para Contador para ganar, y si no gana él, pues va a ser complicado. ¿Y crees que la ventaja que tienen los dos de cabeza se puede neutralizar o es demasiada? Hombre, van con viento a favor y es complicado, pero yo tengo el equipo casi al completo aquí y bueno, vamos a intentarlo. Nosotros vamos a hacer nuestra carrera y aprovecharemos, si se pudiese jugar la etapa, la jugaríamos, y si no, pues desbancar a gente que tenemos delante. Gracias. Vale. Bueno, yo creo que está muy bien esa explicación de Álvaro. Con tantos corredores, evidentemente tienes que intentar hacer algo. Sabes que es difícil y en este sentido yo creo que oye, es digno de alabar, que ellos, aunque sepan que es difícil, busquen sus opciones. Tienen Clark, Cataldo y De Gendt, los hombres a los que pueden votar para llevarse un maillot, uno por día, en este premio de la combatividad, ¿no, Pedro? Lo que decíamos de Álvaro. Sí, hombre, yo creo que
las ocasiones se van acabando, ¿no? Es verdad que queda una semana de carrera, pero luego no tienes a lo mejor corredores para resolver algunas etapas y tienes que aprovechar días como hoy. Sabes que a lo mejor le estás haciendo el trabajo a otros, o no, pero lo que no puedes hacer es ir a todo el día rueda a rueda y de ahí yo creo que, bueno, la actitud de Euskaltel-Euskadi desde hace ya los últimos años es digna de alabar, cómo luchan y bueno, aunque a lo mejor Igor Antón, su gran líder para la general, no está a su nivel, pero bueno, le meten presión y sobre todo quiere ser protagonistas y buscar quieres buscar la cara a la carrera. Luego que no lo logras porque hay otros mejores, pues se acepta, pero esa combatividad, ese ánimo, realmente es siempre algo digno de admirar y que, por desgracia para ellos, en este pasado Tour de Francia no tuvieron la recompensa, ¿no? Pero que hicieron un tour precioso y aunque la Vuelta a España, insisto, Igor haya fallado, ahí buscan también notoriedad. Hay un pinchazo en la rueda delantera. Richie Porte, el corredor australiano, que también este no quería. Este quería descolgarse ya. Aquí si no aguanta, es lo típico. Si tú quieres seguir con el ánimo en el cuerpo, ahí, hablando duelen los riñones. Sí, tranquilo, sí. No vaya rápido. No vaya rápido. Mira que otras veces lo hacéis lento, pero hoy lo tenéis que hacer rápido. David, tranquilo. A ver si voy a tener que entrar otra vez. No, digo, sobre todo ya por entender la broma que estoy haciendo. Cuando estás metido en la carrera, lo típico, levantas el brazo, lo avisas por el comunicador, esperas a que el coche de tu equipo llegue a la parte trasera del pelotón, entonces cambias la rueda tú mismo inmediatamente y haces el cambio. Sobre todo la delantera es una cosa de 5 segundos, ¿no? Salvo que uno tenga el día torpe, es algo rápido y no llegas a perder nada, pierdes a lo mejor 10 coches de lo que van detrás del pelotón. Aquí el australiano del Sky se lo ha tomado con muchísima calma. Bueno, 3 kilómetros ya de puerto para los hombres el que están por pelotón delante. que ya entra en el puerto. Y ahí estamos viendo la indicación que nos hace Juan Carlos. Precisamente iba a decir yo eso, ¿no? Vamos a ver ahora cuánto aguantan. Quizás esta primera zona también la puedan pasar tanto Román Sicar como Juan Joroz, los dos corredores. Pero como decía Álvaro González de Galdeano, ellos tienen, yo creo que 5 corredores más en el grupo, ¿no? Es decir, que alguno probablemente tendrá que ir progresando para ver si ellos ya mantienen el ritmo o si Saxo Bank ya entra también en la persecución o en el trabajo ya definitivo, ¿no? En esta 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Carlos. Hay muchas horas de casco, que van sacando los pelillos ahí entre los agujeros que tiene en su casco Thomas de Gendt. Juan Carlos. Pues como tú decías, mucha presencia del equipo Euskaltel-Euskadi aquí en este pelotón de los principales. Aparte de los dos que van tirando, también están acompañando aquí a Igor Antón, Mikel Landa, Ahmed Churruca, Iván Velasco y Gorka Verdugo, que están con él en la parte trasera de este pelotón principal. Ahí Dani Navarro, que comía un poquito antes de comenzar la parte más dura de la ascensión. También aguanta Paulinho, aguanta Jesús Hernández. Fíjate cómo Alberto ha colocado por detrás ahí a Rafa Majka para que vaya lo más guardado posible y que sea él, ¿no? Probablemente el que haga ese lanzamiento definitivo de la carrera. Sigue tirando ahí con fuerza, Ahora Juan Joroz intentando mantener el ritmo vivo en esta etapa de hoy. Alberto, que vuelve a mirar hacia atrás buscando referencias sobre la situación de los hombres importantes de la carrera. Ahí se está preparando. Bueno, y estos dos, ¿no? Sicar y Oroz sabe que es su terreno ahora. Luego se olvidarán un poquito de ese esfuerzo intenso, pero sobre todo buscan reducir distancias. 7:20, por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si les puede ser suficiente. Pero parece que se está preparando una gran batalla desde el pie de puerto. Y esto sí que ya a lo mejor la ventaja se puede complicar a los escapados. César Bevia dice, hoy no ha habido pericopuertos en el Cuitu Negro. Pues decir que sí que ha habido, lo que pasa que desde las 3 de la tarde estamos en Teledeporte y que también, bueno, lo pueden ver en la página web de Televisión Española, no solo mis reportajes, sino también todas las etapas. Para el que, por desgracia, no lo pueda ver en directo, pues ahí, como en media hora después de la etapa, lo pueden ver en la página web de Radio Televisión Española. Ahí Iván Velasco, que parecía que intentaba progresar un poquito también en el grupo. Gorka Verdugo, un poquito más en cabeza. Y ahí está Dani Navarro, se apartan ya los dos hombres de Euskaltel y ahí está entrando Dani Navarro con Sergio Paulinho y con Jesús Hernández. Alberto se ha olvidado de ir a buscar ese aire puro de la rueda de Joaquín, del líder, y ya busca una posición delantera, como olvidándose de lo que hagan los demás y yo hago mi carrera.
Vamos a ver, Dani Navarro conoce perfectamente también este puerto, un puerto que no es muy habitual en las carreras ciclistas. Yo lo he hecho pues no solo en la Vuelta a España, sino también lo que era los Valles Mineros. Esta carrera ya desapareció, pero bueno, no es un puerto muy habitual, pero seguro que Dani, como buen asturiano, conoce esta ascensión. Ahí está Rafa Marca, Rigoberto Urán, Sergio Henao. Y aparece Javi Moreno, ¿no? El corredor que... No, yo creo que es Jonathan Castroviejo, me parece. Ah, sí, Castroviejo, sí, Castroviejo. Y ahí cerquita ya Alejandro Valverde con Joaquín Rodríguez, que aguanta ahí con Dani Moreno y con Losada, ¿no? Parece. Sí, Losada. Juan Carlos. Uy, mira, y Rigoberto que se abre, ¿eh? Ha pasado con el acelerón que han metido los Saxo Bank. Ha pasado lo mismo que cuando coges un racimo y lo sacudes violentamente. Han empezado a caer uvas en forma de corredores de una manera absolutamente violenta, y cuidado porque este acelerón de los Saxo está destrozando absolutamente el grupo, y a alguno como Igor Antón, que lo había pillado en la parte trasera, le está exigiendo un esfuerzo extra para no perder ese contacto. Los dos corredores que están más cerca de Joaquín Rodríguez son Denis Menchov y Dani Moreno. Alberto Losada en problemas para seguir el ritmo. Bueno, vamos a disfrutar, sin duda, de este final de etapa. ¿Y ahí el viento, Juan Carlos, sigue entrando de cara? No, como decía Álvaro, a favor. Ah, perdona, es que no lo he escuchado bien, perdón. Fíjate qué reguero, como comenta Juan Carlos. Esto es ya un poco Mogárate, ¿no? Desconectando un poquito. Para ellos el fuera de control en ese momento que se quedan ya no es peligroso. Para otros muchos que sí que llevan ya minutos de retraso, sí que es un día preocupante, ¿no? Ese fuera de control que estará en torno a los 30-35 minutos y que les puede ver que tienen que abandonar la carrera por una falta de rendimiento. Así que un día peligroso. Velasco ahora también que se cortaba. Gorka Verdugo Tratando de mantener Gorka, y efectivamente cómo sufre, yo creo que es Amets, ¿no? Ahora sí, Amets se ha enganchado en este descansito. Amets el que ha enganchado, sí, este pequeño tramo de descenso. Mucha gente también debate sobre si Alberto hace bien atacando o no, si atacando tanto, si ataca en malos momentos. Yo creo que la gente que busca el espectáculo siempre hay que animarla, ¿no? Y por suerte tenemos ese tipo de corredores también ahora en el ciclismo español, ¿no? Gente como Contador, como Joaquín, como Alejandro, que son corredores que interpretan el espectáculo de la carrera y que lo buscan, ¿no? Y eso es importante. Ahí está Joaquín, ahora ya ganando más posiciones en este grupo, justo por detrás de Talansky, el único corredor que queda ya del conjunto Garmin, Nairo Quintana, que efectivamente, como tú decías, parece que ha entrado en carrera, y eso es interesante para un corredor tan joven, que en la tercera semana ya no se encuentre también en cabeza. Y Dani Navarro me parece que tiene mejor piernas que el otro día, no sé, ahí ha cambiado, fíjate. Bueno, hay algunos... Mira, ahí Fromm pide que la moto se aparte. Pero eso en el no lo hacía cuando iba tirando. No, y cuando el viento es a favor, aún menos, ¿no? Bueno, hay Amets Churruca ahí que va sufriendo, o que iba sufriendo ahí esos... Mira, estas imágenes son brutales, Ahí como tienes que sufrir, Nicolas Roche también. Qué ritmo, qué ritmo que está poniendo efectivamente Dani Navarro durante toda esta ascensión. Maxime Bouet, el hombre que lo había intentado anteriormente. Monfort también ya en la parte trasera con Igor Antón. Dato grande, aunque no sean las rampas duras, pero ahí con Carlos grande indica la velocidad. Fíjate, 6:48 la ventaja que está ahora mismo. Le han cogido un minuto prácticamente. Juan Carlos. Toda esta gente que estabais comentando en esta parte trasera del pelotón donde van los primeros de la clasificación general son corredores que han conseguido enlazar justo en ese pequeño tramo de descenso, porque se había cortado prácticamente por la mitad. También han entrado de esa manera los dos corredores del equipo Rabobank, Laurens Tendam y Robert Hessing, porque ya hace muchísimos kilómetros en el principio de la ascensión a la cobertoria que se había quedado cortado Bauke Mollema. También ha entrado Maxime Monfort en ese momento, e Igor Antón, que había estado muy retrasado en el inicio de este acelerón de los Saxo, y como siempre ya tirando de la máxima combinación plato pequeño piñón grande, el señor Chris Froome, que yo creo que va justito. Hoy va a tener solo la ayuda de un colombiano que es Henao. Rigoberto Urán no está. Ha buscado ya rápidamente la cadencia para intentar no castigar excesivamente sus piernas ante una situación de carrera que fácilmente se prevé, ¿no? Casi épica, podríamos decir, con el final que esperan los corredores. Ahí están Gesing y no llegan a 20, ¿no? El otro. Sí, no llegan a 20 corredores los que sí, la selección que ha hecho Dani Navarro.
Hay 820 metros, es queda subir 1000 metros aún para llegar hasta esta inédita cima del Cuitu Negru. A 1850 metros de altitud, justo donde se encuentra creo que es el telesilla más grande, ¿no?, de esta estación de esquí de Valgrande Pajares. Muchos preguntan en qué momento va a atacar Contador. Bueno, no lo sé, pero lo que sí que está claro es que él lo ataca. Él va a atacar, o sea, solo por probar, ¿no? Yo creo que es algo que va en el carácter del corredor y ahí, bueno, siempre los demás, sus más directos rivales, Joaquín como Valverde, tendrán que responder. Fron, que parece que ha perdido un poquito el pistón y además ese gesto de pedir a la moto que se vaya adelante es un poco un gesto ya de que estás perdiendo la concentración del esfuerzo de la carrera. Ahí con Henao, aguantando de momento también. Buena vuelta a España la que está haciendo el colombiano. Fíjate, Robert Gessing, Laurens Stendam, cómo van todos ahí ya prácticamente al límite del esfuerzo cuando queda muchísimo puerto aún, ¿eh? Qué bonito es el ciclismo cuando uno está sentado cómodamente. Ahí From, se le va se le un está metro. marchando, Ahí Henao que se ha dado cuenta, levanta un poquito el pie, pero tampoco puede perder lógicamente ya la rueda, ¿no?, de Gessing, que es el siguiente, ¿no?, que está provocando o cerrando ese corte que parece que se va a producir en cualquier momento. Más de uno está pidiendo que Dani Navarro se abra porque está poniendo tanta dureza que dicen a ver si el que viene no nos castiga tanto. Yo creo que a Dani tampoco ya le queda mucho más. Ahí echando raza, ¿no?, este buen corredor, sobre todo escalador. Yo ahí está, qué duro esto. Está mirando ahí a Paulinho como diciéndole, te queda ni menos, ¿eh? Lo que pasa es que, como ven, es un puerto que tiene rampa y descansito. Bien visto, Pedro, bien visto. Ahí se aparta ya Dani. Alberto, que le decía algo. Gracias, yo creo, muy bien, porque realmente ha sido destroyer esa aceleración que ha hecho. Ahí Menchove, que ha llegado ahora a la rueda también de... Uy, cuidado ahí, que se le ha... A Jesús Hernández se le ha salido la cadena del plato, sí. Se le ha salido la cadena y está mirando hacia atrás también Alberto para ver si puede no perder ningún corredor. Ya la ha colocado. Ahí, ¿ha perdido la fila o no? Pues de momento sí, pero mira, Sí, lo ya está llegando. poco que le quede a Dani Navarro lo va a gastar para intentar reintegrar al grupo a Jesús Hernández. Y yo iba a decir que o había guardado mucho Dani Navarro en la ascensión a la cobertoria o realmente es que allí tuvo un mal momento y se ha reencontrado bien aquí en este principio de Pajares, porque en la cobertoria se había quedado cortado y enlazó en el descenso. Pues no sé qué Y ha ahí venido... llega Jesús Hernández remontando posiciones para volver a la cabeza. Sí, iba a decir que no sé qué les ha venido mejor a algunos, que se haya apartado Dani Navarro o ese problema mecánico de Jesús Hernández. Bueno, y Nairo, parece que lo prueba el Nairo corredor Quintana, colombiano del conjunto Movistar, que está arrancando también ya en esta zona intermedia de la subida. Vamos a ver qué reacciones provoca esto en el grupo. El colombiano, que como decíamos, muy joven, ex ganador del Tour del Porvenir y que demostrando que es un corredor con mucho futuro, destacando en esta tercera semana ya de la Vuelta Ciclista a España. Ahí Paulinho, ¿no? Un corredor experto que poquito a poco va acercando al grupo también a la rueda de Nairo Quintana. Y Fron se queda. Juan Carlos. Pues ese acelerón de Nairo Quintana y la respuesta de los otros corredores está provocando de momento que se descuelguen Dani Moreno, el corredor de Katusha, Maxime Monfort, el corredor del equipo Radio Shack, Nicolas Roche, el corredor del equipo AG2R La Mondiale, y también Denis Menchov. Por tanto, se queda solo el líder Joaquim Rodríguez. Y Denis Menchov, Chris Froome se le veía ahí a unos metros que había cedido tratando de acompasar un poquito la cadencia de pedaleo. Chris Froome ha enlazado. Ha enlazado ahora, vale. Ahí lo estábamos viendo. Ahí está también Joaquim, ha enlazado, que va progresando, ganando posiciones en este grupo. Vamos a ver qué había pasado en el puerto anterior. La verdad es que ahora está transmitiendo mejores sensaciones, ¿no? Como decía, también podía él estar jugando, ¿no?, con la carrera, que para eso ya es un corredor veterano, líder y que tiene sus posibilidades también, ¿no?, de crear escenarios en la propia Vuelta Ciclista a España. A mí siempre me pareció, ¿no?, que lo que buscaba era, o sea, tú eres líder y cuando afrontas una etapa como hoy te apetece exprimirte al máximo el momento adecuado y ese momento adecuado es el de ahora y entonces él mentalmente está preparado. La cobertura dice, salvo que sea un auténtico desastre, yo me guardo ese puntito de frialdad que ha mantenido, porque sabes que necesitas un poquito de frescura en las piernas. Rigor Antón, también está perdiendo ya algunos metros y tiene que ceder, tiene que ceder también el corredor vizcaíno del conjunto Euskaltel Euskadi. Es que quedan 10 corredores nada más ahí. 13 creo que eran. Y ahí está la cima, ahí vamos. O ahí van los corredores, ahí estamos nosotros. Ahí estamos y realmente casi es mejor ni saberlo, y ni levantar la cabeza porque parece que es el fin del mundo ahí. O más que el fin del mundo, ahí tocando el cielo.
Hay buenos relevos, están aguantando bien también estos dos corredores que manejan aún 6 minutos de ventaja respecto al pelotón. Recuerden, Thomas de Gendt, ganador este año en el Stelvio, y el italiano del conjunto Omega Pharma Quick Step, Dario Cataldo. Ahí vemos la imagen de Joaquín buscando también acompasar la respiración en esta ascensión importantísima para él de cara a mantener este jersey rojo. No olvidemos que entre los de la general queda esta etapa de la bola del mundo. Las otras realmente no parecen que sean ya jornadas especialmente complicadas, ¿no?, para los hombres que lideran esta clasificación de la Vuelta Ciclista a España. Y Rafa Majka, que se acerca también a comentar alguna cosa con Alberto Contador. Sí, pero ha levantado el pie. Sí, esto le está permitiendo, pues eso, a Igor entrar ahí en estos... el puerto de Pajares, en esta primera parte, ya exceptuando los 2 últimos kilómetros, digo del Pajares, va con pendientes fuertes, como ven, del 9%, pero luego se quedan un 6% y luego a lo mejor afrontas una del 10%. Vas haciendo un poquito de escalera, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues esas zonas llanas te permite recuperar un poco, pero yo creo que se ha perdido ya esa fuerza, ¿no?, con que se había empezado. Y veíamos la imagen de Froome. Y Robert Hessing, que hoy... Perdona, Carlos. Robert Hessing, que hoy aguanta aquí con el grupo de los mejores. El que se ha quedado descolgado es Dani Moreno, el corredor del equipo Katusha, y el holandés, que podría recuperar esa quinta plaza que le había quitado Dani Moreno. No, iba a decir, Pedro, que Gessing ahora... Gessing. Froome llevaba una cadencia que parecía casi excesiva, ¿no?, que le obligaba a ir demasiado rápido, ¿no? El tema de llevar una cadencia así muy alta es también un poquito ese aspecto que estaba diciendo de Joaquín, de mantener una especie de frescura en las piernas. Hay un momento que sabes que vas a echar mucha tensión en el músculo y que vas a perder cadencia por las propias rampas, ¿no? Y quieres mantener esa dureza, ¿no?, o esa reserva en las piernas para el momento adecuado. Y ahí, hasta que no sea un poco un momento de desastre, vuelvo a recordar, el corredor trata de no echar mano a esas reservas, guardarlas, ¿no? Que luego muchas veces vas a echar manos de ellas y dices, uff, pero sí, no me había dado cuenta que se me habían quedado ya en el camino. Ahí es un deporte de resistencia, de tener sangre fría, a pesar de que tener las pulsaciones en este momento, muchos corredores por encima de los 180 pulsaciones por minuto, que casi no te deja pensar por el propio esfuerzo, pero siempre tienes que mantener ese puntito de frialdad cuando todavía queda tantos kilómetros y además de subida de esta etapa. Y Beñat Inchausti, que también está ahí, bien Movistar, que tiene 3 corredores en este primer grupo. Ahí está Marcinski, el corredor del conjunto Bacán, Soleil, y Henao, que va aguantando ahí, pero también con sensación de ir un poquito al límite el corredor colombiano. Menos de 6 minutos. Y qué sufrimiento el de 4 corredores. El sufrimiento de 4 corredores. El belga del equipo Radio Shack, su líder Maxime Montfort, también cómo está sufriendo Nicolas Roche, así como Denis Menchov, tirando de Dani Moreno para intentar reintegrarlo a ese pelotón de los principales. Tiene muy pocos metros perdidos, pocos segundos, pero claro, aquí subiendo y con pocas fuerzas se puede hacer un auténtico mundo. Algunos de esos miradores que hay también durante la ascensión a este puerto de Pajares. Y, lógicamente, decíamos bien Movistar con 3 corredores y muy bien, efectivamente, también el conjunto Saxo Bank, que aguanta con 4 hombres en este grupito de cabeza. Y parece que ha acelerado un poquito el ritmo, de nuevo. Sí, ahora parece que vuelve a ver. Simplemente ver la formación de este escueto ya pelotón, ¿no?, por la propia velocidad, ¿no? Estaba mirando un poco la general por equipos, que a partir de ahora ya empieza a tener su peso en distintos movimientos de la carrera. Movistar es el mejor equipo en esa clasificación, seguido de Euskaltel Euskadi con 2 minutos 52 segundos. Luego les cae a 6:12, Rabobank a 6:19. Así que, bueno, de momento esa lucha Movistar-Euskaltel por esa clasificación por equipos. Y de momento también parece favorable a Movistar, con esos 3 corredores que mantiene en el grupo de cabeza. Bueno, ahí están Paulinho, Rafa Majka, Jesús Hernández y Alberto Contador. Conjunto Saxo Bank, que la verdad es que está intentando llevar la iniciativa siempre en esta Vuelta Ciclista a España, lógicamente, ¿no? También lo necesita, que para eso tiene que recuperar, aunque sean pocos, esos 22 segundos de diferencia que tan valientemente y con tanta consistencia está sabiendo defender Joaquim Rodríguez. Sí, y hoy, a diferencia de otros días, ¿no?, se ha quedado solo, ¿no?, aunque estén cerca compañeros, pero ahí se ha quedado solo el hombre del Katusha, el líder de la carrera, Joaquim Rodríguez. Sus compañeros Losada, Dani Moreno. A lo mejor Moreno
sí que le está pasando factura esa caída que sufrió ayer en la parte primera de la etapa. Lo salvó con honor ayer, pero posiblemente hoy ceder en ese momento yo creo que es síntoma de que algún problema físico está atravesando, posiblemente propiciado por esa caída. Y eso quiere decir que Gesing o incluso Talansky podrían progresar algún puesto en la clasificación general de la carrera. Paulinho, Majka, Hernández, Contador, Joaquim y Alejandro Valverde. Y el viento que de momento, aunque la verdad es que ahora parece más suave, pero sigue soplando a favor. Y ahí estamos viendo precisamente lo que estábamos comentando. Menchov, que intenta que no se vaya de la carrera Dani Moreno con Nicolas Roche y con Maxime Monfort, el corredor belga del conjunto Radio Shack. Sí, están ahí cerquita. Están ahí cerquita. Lo que pasa es que tiene que ser también una progresión lenta. También en una zona que es más suave, no hay todavía de esos descansitos que tiene este puerto. Ay, ese enfado, que se le ha caído el bidón y la rabia. Y, ay, Dios mío, yo que había tirado todo y me quedo ahora sin agua. 9 kilómetros para los de cabeza, deben quedar 11 aproximadamente para los hombres del pelotón. Y están acercándose a los últimos 10 también los corredores del grupo principal, donde entran de nuevo en rampas importantes, del 8,3, del 10%. Ahora van a tener unos 3 kilómetros hasta llegar a una zona de unos 300, 400 metros de bajada, en la que las rampas van a ser exigentes. Ahí se veía una de esas rampas por la cual estaban afrontando los dos cabezas de carrera. Ahí Menchov, Dani Moreno tratando de salvar el tipo. La verdad es que un hombre que a Joaquín Rodríguez le vino francamente bien en la pasada etapa de los Ancares, y tratar de no perder esa comba y perder esa clasificación general. Estaba mirando un poquito, han tardado 3 minutos los que son cabeza de carrera en hacer 20 por hora. ese kilómetro. O sea, 20 por hora subiendo Pajares. Dios mío. Ahí vemos como Menchov, que sí está haciendo un buen trabajo, llevando de nuevo, y como decía Pedro, poquito a poco, sin obcecarse, porque te pueden sacar de nuevo de punto y eliminarte. Y ahí entrando pues 2 corredores del conjunto Katyusha en este grupo de los grandes, el grupo de los favoritos. El pueblo de Pajares, aquí van a tener un poquito más de descanso, pero leve, y a partir de aquí ya vienen las palabras mayores de esta puerto de Pajares. Ahora quedan 5 kilómetros de lo que es la extensión para este grupo del puerto. Luego está la zona de Brañillín, que primero hay un poquito de bajada, pero luego ya cuando giras a la derecha, enseguida, aunque no mucho, la carretera va picando hacia arriba, ¿no? Es decir, que son 5 kilómetros de los cuales, sin duda, algunos son francamente aprovechables para intentar algún demarraje o buscar poner un poquito de tensión en la carrera. ¿Tú crees, Pedro, que es mejor aprovechar ahora todo este ritmo que están poniendo estos corredores y buscar algún ataque, o ya el que se lo tenga que jugar mejor en los 3 finales? ¿Me hablas de Contador? De cualquiera. Valverde, de cualquiera, o de la sí, general. Hombre, no entiendo que Joaquim no se lo ataque, evidentemente. Yo creo que de momento el ritmo va tan endiablado que el que tenga fuerzas, o un hombre como Nairo Quintana, que pueda tener su margen y buscar esa victoria de etapa, hasta que eso no pare, la gente va a aguantar ahí. Vamos a ver ahora cuando dejen Pajares, van a afrontar ahí una rampa del 11%, luego del 12%, del 13%, así hasta la máxima del 17% a 1 kilómetro de Coronar. Por eso yo creo que todo el mundo, mientras siga este ritmo tan vivo, nadie va a atacar si tiene fuerzas de atacar a alguien, ¿no? Y cuando se produzca ese parón, habrá que ver. Yo creo que entre los favoritos de la general estarán un poquito en ese impasse, ¿no? De esa velocidad y luego jugársela cara a perro en esos 3 últimos kilómetros, salvo que la debilidad de alguno ya sea palpable, ¿no? Y eso pueda pegar un acelerón por parte de uno de los favoritos. Así que habrá que ver. Vamos a ver hasta dónde pueda llegar Paulinho, que está acelerando. Y 2 kilómetros de diferencia aún entre la cabeza de carrera y este grupo, donde se mantienen juntos ahora Alberto Contador, Joaquim Rodríguez y Alejandro Valverde. Esa parte efectivamente el corredor portugués. La rampa. Y ahí de nuevo un tramo duro y exigente. Y ojo, porque la verdad es que cuando ha entrado Rafa Majka en carrera ha hecho siempre daño. Ahí Alberto mirando atrás, buscando referencias visuales. Ahora el problema va a ser para Dani Moreno, porque Majka, como dices, Carlos, ha demostrado que tiene mucho motor en esta vuelta, en estos días. Y le preguntaba algo, de nuevo Alberto, intentando todos llevar el ritmo que considera el más adecuado el corredor madrileño. Qué bonita está esta Vuelta Ciclista a España, como estamos disfrutando todos, creo que nosotros y también ustedes que la están siguiendo en gran medida este año.
1.200 metros de altitud. Recuerden que tienen que llegar a 1.850 metros. Lo que decía Pedro, estos dos corredores están demostrando que son muy buenos, porque ha habido mucho ritmo detrás. Y lógicamente van perdiendo tiempo, pero se manejan en esas distancias que les permiten, ¿no?, seguir soñando con el triunfo de etapa. Así es. Y sobre todo Thomas Degen, ¿eh? Creo que se dirige. Supongo que habéis visto, ¿eh? No, Juan Carlos, di. No, que supongo que habéis visto en las varias banderas que había ahí a la derecha de la carretera que el viento sigue soplándoles a favor a todos los corredores en este grupo, que de momento el único que se ha descolgado porque se ha abierto después del esfuerzo es Sergio Paulinho. Aguantan intentando recuperar el resuello aquí Nicolas Roig, Maxime Monfort, Dani Moreno y el ruso, ese ganador de 2 vueltas a España, Denis Menchov. Estábamos viendo ahí los desarrollos de Nicolas Roig, y podría recordarnos lo que te han comentado esta mañana en la salida que llevan los hombres importantes de la carrera, Juan Carlos. Pues son desarrollos muy parecidos. Alejandro Valverde, plato pequeño de 36, piñón grande de 27. Parecido, como decíamos, Joaquim Rodríguez, plato pequeño de 38, corona mayor de 28 dientes. Y Alberto Contador, plato pequeño de 36, el piñón más grande de 28, prácticamente calcado, un poco mayor el plato pequeño de Joaquim Rodríguez. Cuando vuelve a perder comba Nicolas Roig, simplemente cae de maduro y de que no tiene más fuerzas, no de que haya habido un acelerón ahora en el grupo de los primeros. Tortura, ves que te están sacando de punto y es eso, ¿no? En un momento la cabeza dice basta, ¿no? Pedro, ya no puedo más. Yo estaba ahora hablando de los desarrollos. Hoy he tenido ocasión de hablar con Julio Jiménez, uno de los grandes ciclistas de la historia de este deporte escalador, igual que Federico Martín Bamontes, y me decía, no, esto de los desarrollos, ¿qué llevaban, no, en su época? ¿No? Pues increíble, ¿no? Por eso ahora se puede subir estos puertos tan duros y sobre todo finales tan explosivos y tan interesantes y espectaculares, con esas rampas bestiales. Pero bueno, en la época de Julio Jiménez o de Bamontes, me comentaba Julio que llevaba el plato más pequeño, eran 46 dientes, fíjense, 46, o sea, 10 dientes de diferencia. Eso supone mucha más fuerza, menos cadencia de pedaleo y por lo tanto cualquier rampa mucho más dura, pero sobre todo los piñones grandes eran 22 y hasta de 24, como algo excepcional el 24. Por eso antiguamente cuando llegaban a las montañas, entre que el asfalto era peor y esa falta de desarrollo hacía que las diferencias fuesen enormes. No había frecuencia de pedaleo, era todo fuerza y capacidad, ¿no?, de esos escaladores respecto a los rodadores, que en días como hoy, con esas carreteras bien asfaltadas, a veces se te agarran y no terminas de soltarles. Qué duro era ese tramo que veíamos a los dos de cabeza después de pasar la pancarta de los últimos 7 kilómetros. Este grupo que ha perdido a Nicolas Roig y de momento aguantando el resto de los hombres que van ahí con Dani Moreno, Menchov, Maxime Monfort, Igor Antone, que también le está costando un poquito ya mantener el ritmo. Juan Carlos, ¿quién es el loto? Que no he sido capaz de verlo. Creo que es el único corredor que me faltaba por... Bart de Klerk. Ah, Bart de Klerk, perfecto. El 132, Bart de Klerk. Ahí Valverde, que también echa un vistazo a ver cómo viene la cosa detrás. Parece que el ritmo de Mazka hoy no es el de Ancares, ¿eh? Hace daño, pero no termina de romper ese grupito ya reducido que queda. Y ahí ven, cómo ha bajado el ritmo de estos dos corredores en esa zona por la que están pasando, con muchísima dureza. La verdad es que si alguien quiere hacer daño desde lejos es la zona para probarlo, ¿no? Pero, lógicamente, como dice Pedro, hay que ser valiente, porque los 3 kilómetros finales son tremendos. Es coger un ritmo y nadie puede atacar. Esa es una crítica que han hecho a veces pues gente de tu época o incluso posterior, como Escartín, ¿no? Que para el corredor realmente es mejor un puerto en el que se puede atacar que no uno en el que simplemente lo que hace es ir de manera agónica buscando mantener el mejor ritmo posible. Ahí está Beñat, muy bien también el corredor del conjunto Movistar. Yo creo que Mazka ahí, si no hace más es porque no puede, y yo creo que poco daño. Como no aparezca ahí Jesús Hernández, que tenga un puntito más que su compañero de equipo, estos se van a mantener así, ¿eh? Lo digo, y entonces eso puede provocar a lo mejor un hombre como Nairo Quintana que lo pruebe. Aquí de nuevo en esas rampas, ese público, ¿no?, que lógicamente se agolpa aquí en una zona, en uno de esos miradores que te ofrece la carretera, donde ves prácticamente toda la extensión y ves sobre todo
el esfuerzo y ese paso lento de los corredores. Sí, piñones muy grandes, 28 o incluso 29, podríamos decir, en esas bicicletas. Y fíjense que se van a encontrar con rampas aún muchísimo más duras que esta. Y ahí el público, que lógicamente intenta transmitir también un poquito de fuerza, un poquito de ganas, un poquito de ilusión a estos corredores que están haciendo una etapa increíble, porque una fuga de 2 es realmente difícil, con lo que está pasando por detrás, Pedro. Es francamente difícil, y cuando además hay puertos tan duros como los que hay. Ellos están terminando, o sea, la escapada está terminando el puerto de Pajares. Han pasado por esa rampa que indica ahí el 17%, que Chechu Rubiera me decía que él cree que es hasta del 18%, y que simplemente es porque las carreteras nacionales en su época no permitían una pendiente mayor. Bueno, sea lo que sea, realmente es duro este puerto, y como la diferencia, 5.37 se ha visto bastante estabilizada, No termina, yo creo que Mazka hoy no tiene su día, porque esto era para haber seguido ese ritmo que estábamos comentando de Escartín, para dejar a un hombre que es un poquito menos escalador que tú, o lo haces a ritmo, a cambio de ritmo. ¿Qué le decía? Dale, ¿no? Dale, sí. Pero yo creo que no, que quiere, pero no tiene esa cara de potencia y de concentración que muchas veces tiene el corredor cuando sabe que hace daño. Como no se, ahí se va a apartar, yo creo. Me está dando la sensación que se iba a apartar ya. 12 kilómetros por hora, 11 por hora, y como dices, Carlos, hay que llevaban todo metido. Y eso que era una rampa del 17, y quedan todavía esas del 24 que tiene este Cuitu Negru. Ahí parece que está haciendo un pequeño esfuerzo ahora el corredor polaco. Quizá el último, ¿no? Aunque bueno, yo creo que ahí, último, aguanta, sí. Yo aguanta creo que de momento. Mira, ahí, bueno, no, está aguantando, pero... Y Marcinski, que se descuelga, el corredor de Vacan Soleil, el mejor del equipo en la clasificación general, a 9 minutos de Joaquim Rodríguez, que pierde contacto. Ahí está aguantando, quizás se lo pide ahora Alberto, y está aguantando, aunque efectivamente da la sensación de que no le queda mucha más fuerza ya al corredor polaco del conjunto Saxo Bank. Y Monfort, ¿no? Parecía que era el otro que estaba ahí cerquita, ¿no? Ya de cortarse, Juan Carlos. Sí, pero como decía antes, ¿no? Los 4 que se habían reintegrado, Dani Moreno, Denis Menchok, Maxime Monfort, y el que ya se ha quedado descolgado, Nicolas Roig, pues han aguantado siempre en esta parte trasera, con la sensación de que cualquier acelerón los puede descolgar, pero siempre ahí detrás. Y como decía, Marcinski, que se queda cortado, que ve impotente cómo se le van los que eran compañeros de viaje. Ahí estábamos viendo cómo han pasado la pancarta de los últimos 6, y a punto de coronar esta primera parte, o vamos, lo que es ascensión a Pajares. Ojo ahí que se está provocando un corte. Fíjense qué rampa más dura ahí también. Ahí se habla ya Marcinski. Se queda Jesús Hernández, que yo creo que hay que destacar también la Vuelta Ciclista a España que está haciendo el corredor del conjunto Saxo Bank. Ahí se han cortado ya los corredores del conjunto Sky. Aguanta Valverde, y aguanta también Joaquim Rodríguez junto con Nairo Quintana. ¿Cómo se queda, Fíjense lo que es la fatiga, lo que decíamos. Ahí pasaba Dani Moreno a su altura, y es que entre la rampa esa del 17% que lo marca, lo más duro de este puerto de Pajares, lo que es en la estación que comunica Asturias con Castilla y León, y bueno, ese daño, en pocos metros cómo se ha roto todo. Ahí están Gesing, Tendam, Pues ya están los 3 primeros de la general, sí. Chris Froome, lo estamos viendo ahí en la parte trasera también de este grupo, buscando de nuevo la cadencia, que le permita Robert Gesing, Laurens Tendam y De Klerk. Bueno, vamos a hacer esa aceleración. Estaba haciendo yo ahora cálculos cuando han pasado por lo que es la zona limítrofe, que con 5 minutos yo creo que sí que llegan, pero claro, habrá que ver hasta dónde llega esta aceleración de Jesús Hernández. Digo que sí que llegan los escapados, pero que aún así hay que recordar que hay 12, 8 y 4 segundos de bonificación, así que aún así va a haber bonificación para el tercer corredor, que parece que tendrá que ser uno de los grandes de esta Vuelta a España. Vale, muy bien Jesús, y muy bien Nairo Quintana también aguantando el ritmo de los más fuertes, de los más grandes de esta Vuelta Ciclista a España. Y ahí ya buscando la zona de Brañillín, los dos de cabeza. Pancarta de 5 kilómetros, han girado ya a la derecha, y ahí ya van de nuevo, como decíamos, picando hacia arriba en lo que ha sido un final de etapa de tu época también, Pedro. Así es. Me comentabas hoy que te habían hecho sufrir a ti. Ahí me han hecho sufrir Ivanov o Álvaro Pino, Fabio Parra en esa Vuelta a España del 89, que pude salvar un día complicado que venía después también de los Lagos de Nol, como en el día de hoy. Ahora lo han hecho todavía más difícil. Afortunado yo que entonces, en ese día, no, a lo mejor en otras ocasiones, que no había que subir a
aquí al Cuitu Negru. Y poco le queda, parece ya también a un Jesús Hernández que va a dejar un cuarteto por delante con Alberto Contador, Joaquín Rodríguez, Alejandro Valverde y Nairo Quintana, llegando ahí a la zona donde el público de nuevo transmite su energía a todos los corredores que nos están ofreciendo esta grandísima Vuelta Ciclista España 2012. Aplausos para todos ellos, qué poquito les queda. Y ahí va Alberto, atención, cambio de ritmo de Alberto Contador. De momento reacciona también Joaquín Rodríguez e intenta llegar Alejandro Valverde. Valiente, valiente de nuevo el corredor madrileño, que ahí vuelve a hacer un giro hacia atrás de la cabeza, ¿no? Suave, buscando a ver si rápidamente habían llegado a su rueda. Y aguanta también Joaquín, aguanta Alejandro y aguanta Nairo Quintana. No, chapó, o sea, unos pueden ver algo malo en Joaquín porque va todo el día a rueda, pero es que no le queda más remedio. O sea, yo no, pero digo que chapó por parte de todos, porque esto es competición. Unos apoyan su fuerza, como es Contador, en esa capacidad escaladora que tiene natural, y claro, Joaquín se apoya en esa explosividad. Se queda Valverde. Vamos a ver si recuperamos imagen de la cabeza de carrera. Nos indica Juan Carlos que está sufriendo Alejandro Valverde. Ahí lo estamos viendo efectivamente con Nairo Quintana, que intenta echarle una mano ahora al corredor murciano del conjunto Movistar. Ahí con unos metros por delante Alberto Contador con Joaquín Rodríguez y Nairo. Buen trabajo el del colombiano. Buen trabajo el del colombiano. Ahí le está barreando otra vez, pero mientras ahí Alejandro, yo creo que ya va a ver dónde acaba el puerto. Tiene que no ser muy explosivo, quedarse con un puntito, ¿no? Sobre todo para cuando lleguen las últimas fuerzas. Ahí viene arropado con Nairo Quintana. Van a tener ahora, cuando coronen, 500 metros de recuperación un poquito muscular. Y tiene que pensar más en eso y apoyarse, me refiero a Valverde, en su compañero, en Nairo. Ahí aprieta un poquito de nuevo el corredor madrileño. Otro acelerón de Alberto. Saxo Bank. Y vamos a ver que yo creo que Alejandro perdía la rueda, Nairo Quintana. Nairo aguantaba ahora un poquito para ver si ayudaba de nuevo a su compañero de equipo. Y ahí lo estamos viendo, Nairo se ha tenido que parar porque Alejandro está sufriendo en la parte final del puerto. Ahí están coronando ya. Ahí coronan ya este Alto de Pajares, un poquito de bajada y luego giro hacia la derecha, hacia la zona de Brañillín, para arrancar ya esta ascensión final del Cuitu Negru. No, ahí muy bien, ahí dándole ese cabeceo, diciéndole tira, que ahora ya te he cogido rueda. Este descansillo que yo creo que entre los dos favoritos, ¿no? Los dos mejores de la clasificación general se van a vigilar, y yo creo que le va a permitir a Alejandro Valverde entrar en esa zona, en este terreno donde están ya los escapados de la estación de esquí de Brañillín. Y aquí los coches del público que se ha acercado a vivir esta etapa en directo. Y a los dos de cabeza, que les queda muy poquito ya para llegar a esas rampas absolutamente impresionantes que vamos a vivir en este final de etapa. Prepárense para disfrutar de nuevo del gran espectáculo de este deporte. Y ahí están los dos, un duelo a dos, un duelo al sol en este día espléndido que hace también en esta jornada de hoy en la Vuelta Ciclista España. Qué sensación de serenidad, de tranquilidad que va transmitiendo Joaquín, que como decíamos también podía haber optado por jugar sus cartas en la cobertoria y hacer dudar, ¿no?, de si realmente se encontraba tan bien como parecía hasta ahora en esta Vuelta Ciclista España. Bravo también por el colombiano, que está acercando de nuevo a Alejandro Valverde. Pero no sé por qué me da la sensación de que le espera una subida muy dura al corredor murciano. Bueno, ahí depende del empujón que esté dando Alberto, porque le puede permitir recuperar un poco. Valverde tiene esa capacidad de regenerar energía en un pequeño parón, también algo natural en él, y eso, bueno, pues le puede manejar también ese margen, ¿no?, de tener esa capacidad física. Juan Carlos. Nos decía hace 3 días Alejandro Valverde que él tenía un desconocimiento casi general de todos estos puertos del tríptico montañoso de esta Vuelta Ciclista a España. Entre los que conocía estaba Pajares, de años anteriores, pero nunca había subido aquí hasta el Cuitu Negru. En el equipo se lo han enseñado por vídeo, aunque eso muchas veces no es que sirva de gran cosa. Pero vaya, entre los pocos que conocía estaba Pajares, eso sí, el Cuitu Negru no. 4 minutos 20 segundos, la que tienen los escapados en ese pancarta de 5 kilómetros. Insisto, yo creo que la etapa ya está para uno de los dos escapados, salvo Pajarón, que es fácil que apajarados van a llegar todos. Luego ya bastará que ya sea un Pajarón para que esto no pueda ser así. Así que la victoria habrá que ver si Thomas Degen, que es el hombre que está gastando más, puede recaer. Aquí estos están tomando un tiempo de pausa que ayuda a que los escapados también manejen un poquito más de margen. Yo creo que está claro, ellos ya piensan en la general de la carrera, ¿no? 46 segundos la ventaja ahora de estos hombres respecto al grupo de Chris Froome.
Movimiento de Alejandro Valverde. Esfuerzo, sí, sí. Claro, un poquito es eso de echar leña al fuego, ¿no? Decir, bueno, me respondes y ¿qué hacemos con Valverde? Le dejamos ir y yo creo, invitando un poquito a que Joaquín entre al trapo. Pero yo creo que Joaquín lo tiene claro. Es que tiene su rival, ¿no? Dice, mi rival eres tú, Alberto. Es que más tiene 1,41 con claro, Alejandro es que Valverde. Es decir, que no es mucho, margen. Pero es margen, ¿no? Para... Y Valverde no se fía, mira para atrás. Ahí están llegando, ahí están comenzando ya estas durísimas rampas, cruzando pistas de esquí y prácticamente en algunos momentos luchando contra la gravedad. Perico, ataca tú. Sí, un chavalillo que me ha mandado también ahí su foto. Nada, muchas gracias a todos por esos ánimos. Pero ahí aquí... vemos, como decía Pedro, Valverde sabe claramente cuál es su rival y ahí quiere estar él, Ahí quiere estar él. Valverde que no se fía, dice, mira, yo voy a mi ritmo, a mí no me empecéis a jugar que me la liáis. Y Nairo Quintana, sigue con el viento a favor. Y Nairo Quintana, que podría tener su margen, también sabe que las bonificaciones puede jugar en favor. Dice, bueno, vamos a mantenerle cerca de Alejandro Valverde. Un día importante para Movistar, que como decía, va a dar un salto, ¿no? Va a abrir hueco respecto a esos más de 2 minutos que tiene respecto a Euskaltel para la clasificación por equipos, y que hoy parece que va a dar ese golpe, ¿no? Ya de mando en cuanto a los equipos. Un momento de impasse y poquito a poco esa aproximación a Brañelín. Aquí sigue habiendo rampa, realmente no van a ser tan extraordinarias como las que han subido ni las que seguro van a afrontar ahora, pero bueno, tiene esa pendiente media del 7, del 6, pero que está ayudando a estos corredores a cargar un poquito las pilas. No, está claro que Alberto ha hecho su apuesta en el puerto, no le ha salido bien y ahora sabe que lo que tenga que pasar es a ritmo también, ¿no? Porque aquí ya van a ver que es realmente difícil, Ven esas rampas del 19% con ese giro a la izquierda. Me da la sensación también que en Quick Step le han dicho, oye, tú nada, O sea, que Cataldo vaya ahí, que Degen vaya ahí poniendo su ritmo y tú guardar, si es que se puede guardar algo, en estas rampas que estamos viendo, Ya ven que el camino ha sido perfectamente asfaltado y como la gente envuelve bien, ¿no? Este gran espectáculo que son las grandes etapas de montaña en las grandes carreras. Es que con estos porcentajes es como cuando llega al Angliru, ¿no? No hay que atacar, es que no hay que atacar, hay que ponerte tu ritmo y a ver hasta dónde llegas, a ver hasta dónde llegas. Thomas Degen sabe que tiene margen, o los dos tienen margen y están ahí con ese puntito de pausa y no abusar demasiado muscularmente. Cataldo parece que le prueba un poquito y hay ese grupo de Chris Froome que también está acercándose a la pancarta de los 4 kilómetros. Y ahí llegando también a esa primera rampa que van a vivir estos 4 corredores. Esta es la zona de la estación donde se ha instalado lo que es toda la zona del podium. Y a punto de comenzar también estas durísimas rampas para estos 4 corredores. 2 kilómetros para el final. Como decía antes Pedro, que parecía que Cataldo estaba probando un poquito a Thomas Degen. Ha ganado ahí nada, pero nada. Se está acercando de nuevo el corredor del conjunto Vacan Soleil. Esta estación de esquí entre las provincias de Asturias y León, que ha hecho una remodelación muy importante. Ha ganado muchas más pistas de esquí de las que tenían. Tiene 9 pistas verdes, 11 azules, 12 rojas, 4 negras. Tiene también para hacer esquí de fondo. Así que una estación que mucha gente del lugar viene a disfrutar del deporte de la nieve. Alberto, que vuelve a recuperar la primera posición. Parece que quiere entrar ahí en cabeza aquí cuando arranquen estas durísimas rampas. Esto ya está. Están dejando atrás lo que es la estación de Brañelín, que luego también nos dicen que es Brañillín. Así que sí, lo hemos visto escrito de las dos maneras. De las dos maneras, así que... Además lo hemos comprobado. Y bueno, yo creo que Alberto se lo va a jugar, a su ritmo. Y aquí quien pueda... Arranca ya también. Arranca también la parte final del puerto para los de cabeza. Y ahí vean, qué cadencia más ágil intentaba en esa zona un poquito más suave buscar Darío Cataldo. Y ahí de momento templando las fuerzas, ¿no? En este arranque de la subida. Cuidado con la gente, por favor. Creo que bonito escuchar también ahí los gritos de ánimo de todos los aficionados. Hay un puntito más, parece, sí, también por parte de Alberto Contador. Yo creo que Alberto va a tratar de hacerlo como si fuese una contrarreloj, a ritmo, y bueno, buscando siempre que las duras rampas no le obliguen a cambiar esa apuesta. Tomás Degen se ha quedado. De ahí está Cataldo, que está cogiendo los metros, y Pedro, normalmente en estas rampas tan duras es muy, muy difícil reaccionar.
es que no hay que racionar, hay que ir simplemente a tu paso. O sea, estos son 10 metros, pero que realmente casi son 10 segundos. O sea, aquí un metro casi es un segundo para los corredores. Bueno, y una sorpresa, ¿eh? La verdad es que todos pensábamos que De Genn podía ser un corredor con más opciones también en este final. Bueno, ahí siguen todos igualados, ¿eh? Joaquim, que se rascaba ahí el cuello con mucha tranquilidad. Y la verdad es que qué fácil parece esto cuando se tienen el corazón y las piernas de estos corredores, ¿eh? Esas pintadas ahí, Piedra, Pinto, Pencas, que es Pablo Lastras. Y estos que siguen ahí un puntito de impasse. Fíjate, abriéndose los 4 ahora, ¿eh? Aprovechando aún esa zona en que es un poco más ancha la carretera. Ahí va Quintana, que prueba. Y ahí Alberto, que parecía que quería ir, bueno, no. El colombiano que arranca también y que en un terreno en el que se siente cómodo busca ser protagonista. Bueno, vaya cambio de ritmo ahora, ¿eh? Del colombiano. Ahora está llegando ahí a una zona durísima, ¿eh? De todas maneras, Nairo Quintana. Insisto, aquí no hay que atacar, aquí hay que ir a ritmo, que no se te seque la boca. Y aquí muchas veces el ímpetu, esos cambios de ritmo te pueden pasar factura. De nuevo Alberto, que parece que acelera. Ahora ya sí, ¿eh? Alberto ya teniendo como referencia y visual a Nairo Quintana, que va poniendo ritmo y dificultad a sus rivales. Ahí efectivamente, como decía Pedro, fíjate cómo se ha quedado clavado ahora Quintana, que va a ver cómo le adelantan rápidamente ya los tres mejores de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Ahí lo vemos. Y Alejandro, que parece que empieza a sufrir un poquito, también para mantener el ritmo. Ahí la cámara de que va por delante, demostrando cómo hay que tirar de todo, de brazos, de riñones, de todo, para mantener el ritmo. Este ritmo tan bueno que está poniendo ahora el corredor madrileño y que está aguantando bien de momento Joaquim Rodríguez. Sigue mirando hacia atrás Alberto, ve que ha abierto hueco respecto a Alejandro Valverde. Ahora aprieta los dientes también Joaquim Rodríguez. Yo creo que Alberto mira demasiado para atrás, tiene que ser más objetivo, para adelante. Y que lo que sea que le vengan por el pinganillo. Ahí como se está agarrando Joaquín, sabe que le está probando, ahí cede un metro, pero mira para atrás y ve que Alberto no puede abrirle, pero es que va a cambios de ritmo. Yo creo que el ritmo tiene que ser más constante. Ahí se está tomando otro respiro Alberto. Qué valiente, la verdad es que es un corredor generosísimo en el esfuerzo, el madrileño. A él le gusta el ciclismo espectáculo y así lo transmite, ¿no? a todos los aficionados. Buen roto a Valverde en esa primera apuesta que ha hecho también en esta subida Alberto Contador. Pero cómo le está controlando Joaquim, la verdad es que está teniendo una capacidad de sufrimiento. Y vean el ritmo al que está subiendo ahora Cataldo, Aquí a 7-8 por hora. Prácticamente parado el italiano. Y mire, y adelanto nada, que iban con adelanto. Sí, van a llegar los de cabeza en hora, los de detrás pues un poquito con retraso incluso, pero haya abierto ya ese hueco que yo creo que le va a dar el triunfo de etapa al corredor italiano del conjunto Omega Pharma Quick Step. Ahí al fondo vemos a Thomas de Genn, que tenía tiempo y fuerza aún para beber un poquito de agua. Y ahí vemos a Alejandro, que se ha quedado en solitario, ha gastado unas fuerzas ahí. Está cerquita, ahí se ve el casco. Sí, pero decía que Quintana ha gastado las fuerzas en ese ataque y ahora en cambio se había visto claramente superado por todos los corredores, o por esos 3 corredores que marchaban con él. Hay un pequeño descansito, porque deja de ser el 20% al 12%, y ya simplemente el poder tener 1 o 2 piñones más pequeños tiene una sensación de alivio el corredor. Y ahí cortando en zigzag esas pistas de esquí para llegar a la cima, a donde la mayoría solo podemos subir con el telesilla. Vuelven las rampas más duras, Ha habido un parón grande ahí, como pueden ver. Y eso es lo que dice Pedro, ¿no? Quizá Alberto apuesta siempre por esos cambios de ritmo. Es verdad que es su manera de correr y cada uno tiene la suya, ¿no? Pero es que, sobre todo es que mira para atrás, o sea, llevas tal desgaste. Pero él también tiene un límite, ¿no? Que sí, que llevas tal desgaste que estás deseando ver que se ha quedado tu rival y claro, estás mirando mucho para atrás. Pero eso es lo que ya hemos comentado, le falta esa competición que le hubiese dejado ese puntito, ¿no? Que le falta ahora mismo en carrera. Ahí parece que vuelve a probarlo, Vuelve a probarlo también el corredor madrileño. Es el 24% de las más rampas, las máximas 25%. Ahí superando esas rampas casi imposibles, En esa zona hecha más para bajar que para subir, ¿no? Como suele suceder en el invierno. Vamos a ver, cambio de ritmo.
Cambio de ritmo ahí de nuevo de Alberto Contador. Sigue agarrándose bien a su rueda. Joaquim Rodríguez, la verdad es que está siendo un rival fantástico y durísimo para Alberto. Y de hecho por eso va el líder de la carrera, ¿no? Ahí sigue. Otro ataque de Alberto que aprieta los dientes de nuevo. Joaquim, que sabe que le queda muy poquito, que también aprieta fuerte los dientes para no perder ni un solo metro. Recuerden que además van a quedar 4 segunditos de bonificación en la línea de meta. Así que la cosa está realmente emocionante. Ahí miraba hacia atrás a Alberto, viendo que no podía soltarle a un Joaquim Rodríguez que está pletórico también en este tríptico de montaña tan espectacular que nos ha propuesto este año la organización de la Vuelta Ciclista España. Cataldo, que debe estar soñando con que esto acabe, porque sabe que la gloria le espera muy cerquita, pero uno siempre tiene miedo ante estas rampas tan duras por metros que tenga ya ganados a su perseguidor, a Thomas de Gendt. Sí, porque te quedas sin fuerzas y entonces ves que ese kilómetro, ves la meta, pero ves que no llegas y no tienes fuerzas y las rampas son tan bestiales que no eres capaz de ganar terreno, ¿no? a ese último kilómetro que tienes ahí delante. Y bueno, la verdad es que hay que decirles bravo, bravo a Alberto por sus ataques y bravo a Joaquim por esa defensa tan excepcional. Mira, que Thomas está de Gendt haciendo. ahí está haciendo ese último esfuerzo, o sea, me parece que ya se había quedado. Sí, pero es está verdad, queriéndose acercar, Vamos a ver cuántos metros son. Si son 500 metros o a ver. Sí, Ah, no, 200. Ahí, Qué sufrimiento, qué sufrimiento, como decíamos. a cámara lenta. Esto está hecho más para bajar que para subir, claramente, ¿no? Y ahí de Gendt, efectivamente, que está intentando hacer un esfuerzo. Fíjense qué rampa de nuevo la que está pasando ahora el corredor italiano del conjunto Quick Step, que prácticamente tiene que apurar para mantener el equilibrio encima de la bicicleta. ¡Qué emoción! Mira, fíjate, otro parón que permite a Valverde contactar de nuevo. Cuidado, que las fuerzas están muy al límite para todos esos que corren. Y qué lento, es como el ritmo de un tambor, tam. Y con todo lo que tienen, Fíjate, los últimos 100 metros son bestiales. Marca de 22, 23, 24. Bueno, cuidado, es que parece que va a perder el equilibrio. Es que los últimos 100 metros no, o sea, todavía queda, es lo peor, O sea, bueno, lo peor no, es una continuación de todo esto. O sea, los últimos 200. Abre la boca buscando aire donde no lo encuentra ya el corredor italiano. Y ahí recuperamos la imagen de los 3 primeros de la general de esta Vuelta Ciclista España. Y ahí está Thomas de Gendt, Darío Cataldo, que se va a llevar el triunfo de etapa. Bravo por el corredor italiano, Cómo ha sabido sufrir y qué gran victoria. Bueno, de esas que se saborean en absoluta plenitud, Victoria para Darío Cataldo, el corredor del conjunto Omega Pharma Quick Step, y qué cerquita ha llegado al final Thomas de Gendt, que como decía Pedro, ha hecho un gran esfuerzo para intentar también estar ahí peleando en los últimos metros por la victoria. Ya les queda muy poquito también para llegar a esta zona tan dura. A los mejores, fíjense, yo creo que entre el esfuerzo, la emoción y tantas cosas que estará sintiendo en este momento el corredor italiano. Hoy es el día que tú echas pie a tierra y las piernas te rilan, te vibran, no te sujetan. O sea, y tienes que apoyarte perfectamente. Todo tu peso está cargado en el manillar, en la bicicleta, porque es que el corredor no tiene fuerzas el masajista, de nada. Que no se atrevía ni a tocarlo, le dejaba ese punto de pausa para que el corredor recupere un poquito. Y ahí va Alberto, atención a este cambio de ritmo que parece francamente duro de nuevo. Este es el último descansito, un giro a la izquierda muy cerrado, pero insisto, van a ser 500 metros bestiales, como hemos podido observar a los que eran cabeza de carrera. Tira Alberto, pero aguanta también de momento Joaquim Rodríguez, que está llegando perfectamente de nuevo a la rueda del corredor madrileño y le contraataca. Bueno, qué valiente también Purito, porque al final a veces da la sensación de que hay que guardar siempre algo, ¿no? Por si acaso en este tipo de rampas. Y fíjense cómo le abren hueco con facilidad, a Alejandro Valverde. Ahí están los dos por delante. Sí, yo creo que Joaquim ahí ha vuelto a enfriar un poco la cabeza, a decir, la carrera es mía, no tengo por qué jugármela. Sí, se quiere reivindicar a sí mismo, ¿no? Como decimos, está viviendo críticas porque está corriendo a la contra, pero es que no le queda más remedio. Pero bueno, lo tenemos que contar y por eso yo creo que se quiere reivindicar, que oye, él hace su carrera y que él puede. Pero es que yo no sé de dónde salen esas críticas. Él es el líder de la carrera y corre de la manera que quiere, ¿no? Y lo está haciendo fantástico. ¿Para qué va a atacar? Es verdad.
Así que vamos a ver, que ya hemos visto estos últimos 200 metros, son realmente una pared. Bueno, pues ahí están llegando también estos hombres. Ahí vuelve. Sí, Alberto ahí quería pasar, yo creo, pero Joaquim le ha cerrado un poquito el hueco ahí en la parte interior. 150 metros tan solo para coronar el puerto. Joaquim sabe que tiene ahí el mayote, que lo va a mantener. Y ahí fíjense cómo se retuercen, también los dos tienen que tirar de brazos, de riñones, de todo, para poder superar esta rampa en la que se encuentran ahora en estos momentos. 100 metros para coronar. Y Joaquim, que parece que quiere buscar incluso la bonificación, ahora es el que está cambiando el ritmo. Qué valiente también el corredor catalán, que se está marchando y va a ganar incluso algún segundo aquí en la recta de meta. Mira hacia atrás Alberto, que va a ceder algún segundo. Cruza Joaquim y 2 segundos después lo hace Alberto Contador, es decir, que le va a superar en 6 segundos en la clasificación general, colocándose ahora 28 segundos. Y ahí llega también Alejandro Valverde defendiendo la tercera plaza del podium. Durísima esta gran etapa que hemos vivido aquí en el Cuito Negro, Pedro. Pues preciosa, de nuevo una ascensión maravillosa, y que llevamos una Vuelta a España increíble, ¿no? Porque no solo es conocer ya esta ascensión, sino el mirador de Ézaro, en Jaca, el fuerte del Rapitán. 3 llegadas apoteósicas y preciosas. Hoy con una mayor entidad de la etapa, con puertos de San Lorenzo, Cobertoria, y sobre todo este añadido del puerto de Pajares, Brañilín, que hace que hayamos vivido 3 kilómetros apasionantes, y sobre todo que demuestra lo que es la dureza de estas rampas, lo que es la estación de esquí de Valgrande Pajares. Ahí estamos viendo a Alejandro Valverde también con Abraham Olano. Le están colocando en esas tiendas donde les van a ayudar junto. Creo que el propio Abraham Olano va a conducir un descenso para los primeros, para que puedan estar también en el podium. Ahí vamos a ver la llegada ahora de Igor Antón, que es el que va a ocupar la 7ª posición de la etapa, el corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi, que bueno, también lo ha hecho muy bien, La verdad es que hay que aplaudirle también a Igor y a todo su equipo, que lo han probado, pero realmente pues hay gente que va un puntito más fuerte. Y ahí está Frome, con el hombre del conjunto Lotto, sufriendo muchísimo también. Lo vimos en las planches de Belfields, que hombre, no tenía rampas de este nivel, pero tenía rampas realmente duras, donde realmente lo hizo francamente bien. Ya estamos viendo la entrada en meta de Tendam y de Robert Gesing, los dos holandeses del conjunto Rabobank, y entiendo ya que los próximos en llegar van a ser precisamente los corredores del conjunto Lotto. No, ahí viene ahora Beñat Inchausti, ahí viene Beñat Inchausti. Dani Moreno. Y Dani Moreno, el corredor del conjunto Katyusha. Cómo se retorcía en esos metros finales también el corredor del conjunto Sky. Bart de Klerk. Y Froome, que levanta la vista buscando el final ya de esta tortura que está siendo para él estos 3 días, y especialmente esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Maxime Montfort también un poquito por detrás. Gran etapa, gran esfuerzo para todos los corredores. Y ahí entra ahora a más de 5 minutos del ganador de la etapa, Dario Cataldo, Chris Froome con Maxime Montfort. Rápidamente los auxiliares llevándole a esas tiendas donde se recuperan un poco y se cambian para bajar. Dario Cioni, el ex corredor, que ahora es uno de los de prensa del equipo, y ahí Beñat, que le dejaba pasar también al británico a esta tienda que han preparado para todos los corredores aquí en la cima de este grandísimo puerto. Bueno, pues ya lo saben, victoria de etapa para Dario Cataldo y Joaquim Rodríguez, que no solo ha defendido el liderato, sino que ha ganado 6 segundos más en la clasificación general de la carrera, mientras estamos viendo la llegada ahora de Jesús Hernández, otro de los hombres que ha trabajado duro durante toda la etapa para que su jefe de filas, Alberto Contador, intentara acceder a ese liderato. Intentarlo lo ha hecho, pero no ha podido, Pedro. No ha podido, pero bueno, es como siempre, aquí cada uno hace todo lo que puede. No ha sido por falta de ganas, porque cada uno ha puesto ahí su granito de arena en una etapa de nuevo apoteósica, y sobre todo con unas imágenes de la dureza de este deporte y de la dureza de las rampas de este Cuito Negro que estamos viendo ahí. ¿Qué pasa ahora mismo Dario Cataldo? En el momento en el que conseguía la victoria, el corredor italiano. Insisto, que yo creo que es una grandísima victoria, porque una fuga de 2 es difícil hacerla llegar con lo que ha pasado por detrás, y con un rival como Thomas de Gendt, donde todos le dábamos como gran favorito, y a pesar de ese último esfuerzo que ha hecho también el corredor del conjunto Vacan Soleil, ha dado la sorpresa a Dario Cataldo. Impresionante victoria para el corredor del conjunto Omega Pharma, que
Bueno, yo creo que sufría tanto de emoción como de fatiga por lo que había conseguido. Emoción, no por ganar, sino emoción por haber llegado arriba. No me he llegado. Hay casi las lágrimas que se le soltaban de la fatiga. Pero ¿dónde narices nos han llevado aquí en esta Vuelta a España y apoyándose el corredor con esa boca abierta de que no, ni fuerzas para respirar se tiene en estas rampas? Ahí ven esas rampas por las que han subido todos los ciclistas y los que quedan, ¿eh? Ahí está llegando Cardoso ahora con Winner Anacona y con Jan Bakelans. Fíjate que estos, los que vienen, habíamos visto Jesús Hernández, que bueno, lógicamente han subido más a su ritmo y parece que llegan un poquito más enteros, que otros que han llegado antes a esta línea de meta. Ya casi 8 minutos desde que ha conseguido la victoria el corredor italiano del conjunto Omega Pharma. Y estamos viendo dentro de esa tienda Alberto, que se abriga con algún maillot de manga larga y un chubasquero para bajar en bicicleta, como decíamos, en un pequeño tren, ¿no?, que van a organizar para los corredores que tienen que estar en el podium de esta Vuelta Ciclista a España. Bajando ahí Alberto con Jesús Hernández y con Quintana. Aquí en la parte alta de esta estación de esquí, a algo más de 1800 metros de altitud. Con un paisaje impresionante, con este día tan claro que hace. Ahí está la parte de León, con ese pantano de luna, con las Tres Marías ahí en esa imagen, esas montañas, esos picos que veíamos. Y esta imagen... Yo he tenido miedo un momento de que no mantuviera el equilibrio, ¿eh? Y el corredor, ¿será posible que me caiga? O sea, ahí más o menos ya no tiras, no pedaleas para tirar hacia adelante, sino, como dices tú, Carlos, para no caerte, para mantener el equilibrio. Ese último esfuerzo por parte de todos. Yo la verdad es que creo que hay que sacarse el sombrero ante lo que están haciendo estos dos hombres, cada uno con la actitud que considera más oportuna, ¿no?, en la carrera. Alberto con ese afán siempre de ir a más, ¿no? Y Joaquim defendiéndose e incluso, insistimos, ¿no?, intentando demostrar su raza, ¿no?, y su carácter, que sin duda lo tiene, sin duda lo tiene el corredor catalán del conjunto Katyusha. El momento en el que cruzaba la meta, un par de segundos después, un par o tres, veremos qué deciden los jueces. El momento en el que lo hacía el corredor madrileño del conjunto Saxo Bank. Ahí tienen la clasificación de la etapa. Vamos a ver si ya nos indican ahí, aunque también es una clasificación oficiosa. Si efectivamente le dan 2 segundos de diferencia. Y 19 a Valverde, es decir, 19 más los 4, 23 segundos que va a ganar también. 23 segundos a 2.04. A 2.04. La general, pues, que va a quedar con Purito líder, contador a 28 segundos, y Valverde tercero a 2 minutos y 4 segundos. Chausty, Dani Moreno, Bart de Cler, From, Monfort, Marcinski, Jesús Hernández, Henao, Winner Anacona y Nicolas Roig, que al final ha ocupado la 20ª posición en esta etapa de hoy. Yo también soy Ocupa.